Hermanos, varias enseñanzas tenemos en este pasaje, pero he decidido concentrarme solo en una porción y ciertamente es la porción que más nos presenta el Evangelio de Cristo. Tenemos en la historia. Cuando digo historia, no estoy hablando de una historia ficticia, sino de una narración histórica. Tenemos en esta historia de Números 21, a unos meses de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán, tenemos el evento de las serpientes ardientes. La palabra hebrea transmite la idea de serpientes de cobre. Esto es porque por el color rojizo que éstas tenían y por el ardor que éstas producían. Y tenemos en esta historia nuevamente una imagen del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ver cómo esta imagen nos revela el Evangelio del Señor Jesucristo, debemos ver cómo este texto nos revela en primer lugar el pecado. Así que antes de ver la imagen del Evangelio, veamos en esta historia la imagen del pecado. Hermanos, el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto con mano fuerte, había sido sustentado con pan, con agua, había sido protegido durante todo su caminar, pero aquí los tenemos una vez más. No sé cuántas veces ya los hemos visto así, pero una vez más se están quejando contra Dios y contra Moisés. ¿Y cuál es su queja? No tenemos pan, no, estamos hartos del pan y no tenemos agua. Estamos hartos de este pan liviano. Hermanos, no sé ustedes, pero cuando empiezo a leer las Escrituras, el Pentateuco, y empezamos a ver esta recaída del pueblo, ¿no se les llega a venir a su mente el pensamiento de cómo es posible que caen tantas veces en el mismo pecado? ¿Cómo es que se quejan por alimento, Dios les da, se vuelve a quejar por alimento, Dios les da, se vuelven a quejar por alimentos, Dios los juzga, se vuelven a quejar por alimento? ¿Cómo es que puede haber tanta reincidencia? Pero hermanos, realmente no deberíamos juzgar a Israel tan duro, porque lo que estamos viendo aquí en Israel, o no tan duro, sino no tan solo Israel. Déjenme explicar lo que quiero decir. Lo que tenemos con Israel, con esta reincidencia, es una manifestación de cómo está la naturaleza humana. ¿Cómo está la naturaleza humana? Es fácil poner el dedo en contra de Israel y decir: Israel, mira cómo te equivocas, mira cuántas veces reincides. Eso es fácil hacer. Es fácil señalar los pecados del otro, las deficiencias del otro. Es fácil criticarlas. Pero ahora nos encontramos ante un texto que nos intenta demostrar que en realidad así es la condición de todos los hombres. Hermanos, somos pecadores necios por naturaleza. Sí. Todos los que estamos reunidos esta mañana y todo hombre que ha pisado esta tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos una naturaleza pecaminosamente necia. Esto es, vamos a pecar, hemos pecado, vamos a pecar y seguiremos pecando. Israel nos está revelando cómo es realmente la naturaleza del hombre. Puede entender que está mal, puede saber que está mal,
No obstante, no se puede apartar del pecado. Amigo, ¿cómo te halla esta enseñanza en esta mañana? ¿Te halla siendo sometido a un pecado en particular? ¿Te halla siendo esclavo a un pecado en particular? Teológicamente, bíblicamente, eso tiene una razón de ser. La razón es que nacimos en pecado. Y por lo tanto, así como el etíope no se puede cambiar su piel por más que se lave con jabón, así también nosotros naturalmente no podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por medio de remedios humanos o religiones humanas. Naturalmente estamos esclavizados al mal, como Israel. Israel ha sido advertido muchas veces ya. No te quejes contra Dios, no te quejes contra Dios. Dios te está proveyendo, sea agradecido, ten un corazón contento. Pero otra vez y otra vez y otra vez pecan. Hermanos, estamos a unos meses, quizá un año de llegar a Jueces. Vamos a pasar por Deuteronomio, Josué y después Jueces. Y cuando uno lee Jueces, se da cuenta de algo. Caída, 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 caída. Y esta es una imagen de la condición del hombre. Ahora, sé que mientras estoy diciendo esto, algunos se están justificando en su mente que ellos no cometen pecados tan graves. Algunos están justificando en su mente que ellos realmente no son tan malos, que ellos no están cayendo en ningún adulterio, en ningún tipo de borrachera, pero las escrituras son claras en esto, que realmente, aunque fuésemos esclavos solo a mentirillas, aunque fuésemos solo esclavos a una que otra palabra que se nos sale mal dicha, aún así, la escritura es clara que eso es pecado, ya sea amargura, ya sea lujuria de la mente y del corazón. La escritura dice que todos, por naturaleza, estamos esclavizados al pecado. Amigo, no te vengo a preguntar si has pecado. Esa no es la pregunta esta mañana. Te podría preguntar, ¿a qué pecado estás esclavizado? Amigo, esa es la pregunta que yo te podría hacer. No te la voy a hacer, pero tú contéstala en tu mente. ¿A qué pecado estás tú esclavizado? Si tú dices, yo no estoy esclavizado al pecado, entonces yo espero que seas un verdadero cristiano. Porque si no eres cristiano y dices que no estás esclavizado al pecado, en realidad te estás engañando. A lo mejor no ves, a lo mejor no entiendes, pero hay un pecado que te trae ahí. Ya sea el egocentrismo, la vanagloria de esta vida, la avaricia, la lujuria, la codicia, la amargura. Pero hay esclavitud, todos. Cristo dijo en Juan capítulo 8 que si el Hijo del Hombre, si Jesucristo no nos liberta, todos somos esclavos del pecado. Dice, si el Hijo no os libertare, si no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, si no vives en devoción a Cristo como Señor y Salvador, si no le has entregado tu vida para servirle y honrarle a Él, ciertamente te encuentras aún esclavizado. La pregunta no es si estás esclavizado, eso es claro. La pregunta es, ¿a cuál pecado? Este texto, hermanos, una vez más vemos a Israel cayendo en el pecado. Pero en este texto de la serpiente en el desierto, no solo se nos deja ver cómo es realmente la naturaleza humana pecaminosa. ¿Cómo es? Tenaz en el pecado. Tenaz en el pecado. ¿Quieres que describa tu vida y mi vida en una palabra? Bueno, en dos.
tenaz, pecaminosa. Somos necios para pecar. No hacemos otra cosa sino pecar. Piénsalo. Piensa cómo empezó tu lunes y cómo terminó ayer tu semana sábado. Y tan solo intenta considerar los malos pensamientos, malas palabras, mentiras que salieron de tu boca. Quizá algo que no debías ver, que viste. Quizá una relación que estás manteniendo que no debes mantener. Quizá un dinero que tomaste que no debías tomar. Quizá una actitud grosera que hiciste que no debías. Piénsalo. Eso, así somos naturalmente. Somos tenazmente pecadores. Eso nos describe, sí. Eso es lo que dice la palabra, que todos somos pecadores. Romanos capítulo 1, 2 y 3 intenta decirnos eso. Dice Pablo, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles para agradar a Dios. Todos buscamos nuestras propias concupiscencias, nos agradamos y nos reímos de los que hacen el mal. Así somos. Pero este texto no solo es una imagen del pecado, también nos deja ver la consecuencia del pecado. Alguien podría decir, bueno, sí, soy pecador y muy pecador, la verdad lo reconozco, pero ¿y qué? Bueno, en Números 21, no solo se nos revela la tenacidad pecaminosa de Israel, sino se nos revela la consecuencia del pecado. Números 21 es una imagen de la consecuencia del pecado. ¿Qué pasa cuando Israel vuelve a pecar contra Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué llega? Serpientes. Serpientes salen. Me imagino que esta es una referencia sin lugar a dudas a Génesis 3:15. Serpientes con maldición mordiendo. Y la gente está muriendo al instante del que es mordida. Por eso creo que se llaman serpientes ardientes, por el tipo de veneno que echaban. ¿Qué es esto? Sino una imagen de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Tú podrás decir que mi esposa se enojó conmigo, que me tuve que divorciar, que no tengo tranquilidad y que siempre estoy enojado o enojada. Que tengo este problema económico por mi pecado del pasado. Es cierto, todas estas son consecuencias del pecado. Pero ¿quieres ver la peor consecuencia del pecado? Aquí está, Números 21. Serpientes ardientes. ¿Qué quiero decir con esto? Las serpientes ardientes son el juicio de Dios para el pueblo pecador. La serpiente ardiente solo fue un medio de juzgar. La consecuencia del pecado es juicio de Dios. Sí, este es el Dios que la Biblia predica, que el mundo de hoy en día ha prácticamente olvidado, que quiere pasar por alto. Pero el Dios de las Escrituras juzga el pecado. Hay un infierno. Hay un infierno. Al morir hay solo dos lugares: la presencia de Dios o el infierno. Ese es el juicio de Dios. Dios juzga el pecado. Dos cosas que no se te olviden, al menos de esta breve meditación. Dos cosas que no se te olviden. Eres naturalmente, tenazmente pecador. Y yo también, ¿no? Cuando lo digo eres, me incluyo. Somos. Dos, Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado. Digo pecado, no estoy diciendo Dios juzga el homicidio. Sí, también juzga el homicidio, porque el homicidio es pecado. Pero Dios juzga el pecado. Esto quiero decir, si no eres un asesino, aún así tienes que ser juzgado por Dios. Mira por qué está sufriendo el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo aquí? ¿Qué hizo? Murmuró, se quejó contra Dios. Esto es
falta de contentamiento en la vida. La falta de contentamiento es pecado. Alguien podría decir, oye, eso es exagerado. Podemos no estar contentos en nuestra vida, pero no es pecado. No, Dios dice que es pecado porque es murmuración contra Él. Adán fue echado de la presencia de Dios por una desobediencia. Dios juzga el pecado. No te imagines que en el infierno solo está Hitler y Mussolini y todos esos hombres malos de la historia, Nerón y todos ellos. No, en el infierno también hay hombres que fueron moralmente buenos externamente, pero que eran practicantes de pecado también. Dios juzga el pecado. Alguien podría preguntarse, oye, dijiste que nos ibas a hablar del hermoso mensaje del Evangelio y lo que has hecho hasta ahora es hablarnos de las horribles malas noticias, de la mala condición en la que estoy. Sí, porque si no entiendes en la mala y horrible condición en la que estás, no puedes entender las buenas noticias. Si no entiendes cuán enfermo estás espiritualmente, nunca podrás entender por qué necesitas un Salvador tan excelso. ¿Por qué crees que la gente en la religión puede ver la cruz, puede ver una imagen de la cruz, puede escuchar de la cruz y simplemente no pasa nada en su vida? Es como un hombre que va caminando y están diciendo, ya encontramos la cura para esta enfermedad, ya encontramos la cura para esta enfermedad. Si el hombre no está enfermo de eso o no sabe, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner atención? No, simplemente ¿qué hará? Va a pasar. Pero si el hombre sabe que está enfermo y escucha, ya encontramos la cura, ¿qué hará? Rápido va a voltear. Va a voltear. Ok. Tengo que describir cuál es tu y mi condición naturalmente para poder presentarte el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo se soluciona esta mortandad que ha comenzado en Israel? El pueblo se da cuenta que ha pecado, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta? Por las serpientes ardientes. ¿Y qué pasa con el pueblo? Pide a Moisés, por favor, dile al Señor que nos perdone y nos rescate. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, haz una serpiente como la que hay, como las que están mordiendo, hazla de bronce y ponla en un estandarte, en un asta. Y dile al pueblo que cuando sea mordido, ponga sus ojos en la serpiente. Oh, preciosa imagen del Evangelio. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 usa esta historia. ¿Recuerdan cuando está con Nicodemo? Y le empieza a decir el Señor a Nicodemo, oye, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Pero ¿cómo puede alguno nacer de nuevo siendo viejo? Y entonces el Señor le contesta, porque así como la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, así Jesús, Él dice, así es necesario que yo, dice Jesús, sea levantado. ¿Para qué? ¿Salvación de mordeduras de serpientes? No, salvación del juicio de Dios sobre tú y mi cabeza. Estás bajo el juicio de Dios. Estoy bajo el juicio de Dios, naturalmente hablando. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que mire a Él, una vez que fue alzado, pueda ser libre del juicio de Dios. Miren 3 paralelos entre la serpiente en el desierto y Cristo. Cristo es la provisión de Dios, el Padre, para nuestra salvación. Así como Dios dio la serpiente en el asta para que los que eran mordidos miraran y fueran salvados, así también Cristo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? No vino para enseñarnos cómo caminar a fin de que nosotros nos ganemos nuestra salvación.
Cristo vino al mundo para morir por pecadores, porque no hay otra forma en que podamos ser rescatados. Él vino a sufrir nuestro juicio. Él vino a sufrir nuestro juicio. De hecho, este es el segundo paralelo. Hermanos, ¿cuál es la respuesta para Israel para su salvación? ¿Qué objeto? ¿Una qué? Serpiente. ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Y cuál era su maldición? La serpiente. O sea, su salvación es una que era su maldición. Miren esto. Jesucristo toma forma de hombre. Toma forma de hombre. ¿Para qué? Para poder llevar la maldición. Sí, Cristo llevó la maldición. ¿Cuál maldición? La maldición del juicio de Dios. Esa es la maldición. La maldición que el hombre experimenta es el juicio de Dios. Cristo recibió nuestra maldición. ¿No crees eso? Lee en tu casa Gálatas capítulo 3. Y cuando llegues al versículo 10 vas a ver que dice: Cristo fue hecho maldición por nosotros. O sea, Él recibió la ira de Dios por nosotros. Así es como nos rescata. Así es como te puede salvar a ti y a mí. Así es como hoy puedes ser libre de la serpiente ardiente que es la ira de Dios. Sí, porque hoy, aunque no sientas o aunque pienses que no, que todo va bien en tu vida, si tú no estás en Cristo, hoy estás bajo la maldición de Dios. Y la única forma de librarte de la maldición de Dios es por medio de Cristo, quien recibió nuestra maldición. ¿Por qué crees que murió en una cruz? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué tuvo sed en la cruz Cristo? Porque cuando el pueblo recibiese las maldiciones de Dios, les quitaría el agua, les quitaría el pan, morirían fuera de la tierra de Israel. Así muere Cristo, sin agua, sin pan, fuera del pueblo de Israel. Muere como con maldición de Dios. Dios es quien lo castiga en la cruz. Pero tercer paralelo, y con esto termino. Dios pudo haber salvado al pueblo de Israel de otra forma. ¿Qué otra forma, hermanos? Pues muchas, ¿no? En vez de una serpiente, si cuentas 10 granos de tierra, te vas a salvar de la mordedura de la serpiente. En esa relación, nosotros no podíamos ser salvos de otra forma más que por medio de Cristo. No había otra manera. Pero Dios elige que el pueblo se salvaría por mirar. Por mirar. ¿Qué tenían que mirar? La maldición, ¿no? La serpiente, su cura. ¿Qué es mirar? En ese contexto, mirar es tener fe. Mirar es tener fe. Hermanos, ¿pueden imaginar lo que pasaba por la mente de aquel que era mordido? Y al empezar a sentir cómo ardía, saber que si ponía su mirada en el asta, iba a ser rescatado en el instante. ¿Qué tenía que hacer para mirar? Creer. ¿No es cierto? Porque si no creía, si era mordido y dice: sí, yo me acuerdo que Moisés nos dijo que miremos la serpiente, pero ¿cómo Dios nos va a salvar así? Y si no miraba y se quedaba así, ¿qué iba a pasar? Moriría. Tenía que mirar la serpiente en el asta. Este es el tercer paralelo. Cristo es el Salvador de los hombres, pero solo los que lo miran con fe.
Si tú no has visto a Cristo por la fe, no es tu Salvador. Es tu Señor, porque Él gobierna tu vida y Él juzgará tu vida al final, pero no tu Salvador. Pero si hoy lo miras por la fe, Él puede ser tu Salvador. Porque eso es lo que le dice a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, que Jesús, sea levantado, y cualquiera que mirare a Él será salvo. Ahora, muchos lo vieron colgado en el madero. ¿Y saben qué hacían? Lo injuriaban. ¿Recuerdan los 2 ladrones que estaban a su lado? Uno le decía, oye, ¿no que decías ser el Hijo de Dios? Bájate y bájanos. No es ver físico. Si fuera por ver físico, muchos hubieran sido salvos en ese tiempo y ninguno hoy en día. No son ojos físicos de los que habla, son los ojos de la fe. Son aquellos ojos espirituales, los cuales al escuchar de su condición pecaminosa, cuando escuchan que han pecado, cuando escuchan del juicio de Dios, creen que están bajo el juicio de Dios, entienden que están bajo el juicio de Dios, y al escuchar de este glorioso Salvador dice, no tengo otra esperanza más que Cristo crucificado y resucitado. Oh Dios, que tu ira está sobre mí. Perdona a este vil pecador, porque tu Hijo murió por mí. Esos son los ojos de la fe. Esos son los ojos por los cuales puedes ser libre. Mira, me duele pensar que al final de esta vida, muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, escucharon, así como israelitas escucharon, si pones tus ojos y crees en Dios, de que Él puso este medio de salvación, y crees en Él, serás salvo de la mordedura de la serpiente. Pero estoy convencido que algunos no creyeron. Escucharon, pero no creyeron. También me temo que muchos aquí tendrán la misma condición al final. Se levantarán en el día del juicio ante el Padre justo y dirán, escuchamos, pero no creímos. Supimos de el crucificado. Se nos habló de sus llagas y sus heridas. Se nos habló de sus angustias y dolores físicos y espirituales. Se nos habló de su victoria y resurrección, pero no creí. Oh, que ahora, mientras hay oportunidad, creas en aquel que fue levantado de la tierra para ser el Salvador de los pecadores. Oh hermanos, este es el Cristo en el que creemos, el cual nos libra y nos librará, hermanos, de la ira venidera, porque Él fue hecho maldición por nosotros. Amén.